programa Los Viernes Forestales, un espacio para el debate forestal y ambiental en temas de política, gestión y en temas de desarrollo de capacidades para que el sector pueda mejorar en sus actividades que desarrollamos diariamente. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Hugo Chepiu, presidente de la ONG DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y ellos están trabajando el tema forestal hace algún tiempo como institución. Pero Hugo ya viene trabajando este tema hace muchos años, él ha sido funcionario público también, y vamos a conversar con él sobre la ley forestal que está en el Congreso, sobre la próxima promulgación, porque aparentemente va a ser pronto, y también sobre el tema de el informe anual 2010 de transparencia en el sector forestal. Este es un proyecto que ellos están llevando adelante para ver cómo es que estamos informados o qué nivel de información tenemos sobre las actividades forestales que realizan las instituciones relacionadas con nuestro quehacer. Regresamos con el doctor Hugo Chepiu en unos minutos. Regresamos en este primer bloque del programa para tratar el tema, como lo decíamos anteriormente, la ley forestal y fauna silvestre, próxima a su promulgación, aparentemente, y el tema del informe anual 2010 de transparencia en el sector forestal. Tenemos como invitado al doctor Hugo Chepiu. Doctor Hugo Chepiu, bienvenido al programa. Roger, muchas gracias por invitarnos una vez más al programa Los Viernes Forestales. Es un placer estar aquí una vez más para hablar de la ley forestal, que es uno de los temas tan álgidos en este momento. Definitivamente, amigos, esto es un tema que está pasando ya por muchos meses de consultas, ya vamos más de un año en consultas y no estamos llegando a un consenso, a un acuerdo, de repente, no a un consenso total, pero un acuerdo que permita dar una norma para el desarrollo forestal en nuestro país. La pregunta clave en este caso, Hugo, es, tenemos las consultas que se hizo como Dirección General Forestal y Fauna Silvestre. Se hicieron una serie de reuniones a nivel nacional, en Lima, se hicieron consultas a diferentes instancias, diferentes instituciones. Finalmente hubo una propuesta de ley que está en el Congreso y que prácticamente la Comisión lo aprobó, ¿no? Pero han salido una serie de situaciones que están movidas por algunas instituciones, fundamentalmente de base, las comunidades nativas o campesinas, que están pidiendo que se traslade estas consultas, porque hay un cronograma que ha sacado el Congreso, que se traslade todo esto para el siguiente año. La consulta es, ¿cuál es el fondo que no permite llegar a tener todavía un acuerdo o un documento base para poder sacar la ley? Porque, como decía, no vamos a estar de acuerdo en todo, que las comunidades nativas esperan que se recoja o que esté en el contenido de la norma. Sí, Roger, mira, yo creo que debemos tomar en cuenta el contexto en el que nos encontramos, cómo es que llegamos a este proceso, ¿no? Recordemos que se inicia el proceso de elaboración de la nueva ley forestal después de la derogación de la 1090 por los hechos de Bau. Los reclamos principalmente allí eran de forma, es decir, la 1090 no tuvo participación, no tuvo consulta, y no se respetó el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Es en ese sentido que en agosto se inicia, el gobierno lanza el proceso de elaboración de la nueva ley forestal y se lo encarga al Ministerio de Agricultura, y paralelamente también inicia el Grupo Nacional con los pueblos indígenas amazónicos. El proceso de elaboración de la nueva ley no entró como en suspenso, no tuvo ninguna acción hasta el mes de noviembre. Mientras tanto, los organizaciones indígenas amazónicas sobre lo que debería contener una ley forestal o un marco legal forestal en general, no solo la ley, ¿no? Sino hablaron de política, hablaron incluso cosas de reglamento. Terminado la fase de la mesa 2, entramos a un proceso de participación, no de consulta, que es lo que lideró el Ministerio de Agricultura para elaborar la ley. Que no nos gustó que no se dedicara suficiente tiempo a la búsqueda de consensos, pero incluso muchos reconocemos que fue un proceso que motivó más de 200 aportes, ¿no? Es decir, mucha gente del sector forestal de Lima y de provincias aportó a este proceso, y eso es algo importante. Es decir, creo que no hemos tenido un proceso con tanta gente mandando aportes.
En ese contexto, entendido la cosa, entender que debemos tener la consulta previa a los pueblos indígenas. El Congreso tiene el proyecto desde el mes de junio y recién intentó lanzar el proceso de consulta en el mes de octubre, que es más o menos el tiempo que le demoró en entender la obligación que tiene. Permíteme que te corte. Hubo todo un proceso de consulta que lo hizo el Ministerio de Agricultura. De participación. Bueno, pero cuando uno participa, expone sus ideas, ¿no? Quizás no sea el término consulta cuando se convocó, pero cuando uno participa, expone sus ideas, da sus aportes, hay intercambio de opiniones, ¿no es cierto? Entonces, legalmente, ¿qué es lo que se solicita? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Si ya hubo un proceso, bueno, no de consulta, sino de participación con la elección general, donde hubo aportes de cada una de las partes, luego pasa al Congreso, y el Congreso tiene que hacer realmente la consulta, digamos, esa es la figura legal que se le exige. Así es, el derecho a consulta es un derecho reconocido a los pueblos indígenas en el Tratado 169 de la OIT, y que para Perú es una norma constitucional, igual que para Colombia, ¿no? Y en Colombia justamente tuvieron el mismo problema que tenemos nosotros, solo que ellos, el desenlace de ellos fue peor. Es decir, ellos hicieron el proceso de participación que duró más de un año, y con eso aprobaron la ley forestal. Y después el Tribunal Constitucional colombiano declaró inconstitucional su ley forestal por no haber cumplido con el tema de la consulta. El tema de la consulta a los pueblos indígenas es distinto al derecho de participación que tienen también los indígenas y que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, es ese procedimiento para salvaguardar y respetar el derecho de los pueblos indígenas el que nos falta hacer. Y dado que no tenemos una ley de consulta aprobada, es muy difícil establecer cuál es el procedimiento adecuado. El Tribunal Constitucional ha dado algunas pautas, pero la Comisión Agraria, el año pasado, no sé si recordarán tus espectadores, que la Comisión Agraria convocó entre finales de noviembre e inicios de diciembre a un proceso de consulta, que al final ellos mismos han reconocido que ese proceso no cumplió con... Era muy ajustado, no había... No daba, digamos, las garantías de que realmente pueda ser... Efectivamente, por ejemplo, el proceso de consulta es un proceso de consulta libre, previo informado. Por ejemplo, la propia gente de la Comisión Agraria, que vemos que están intentando abordar el tema con cierta responsabilidad, sabemos que es complejo, pero ellos mismos dicen, ¿cómo podemos hacer un proceso de información adecuado si los documentos se los entregamos en la misma reunión? ¿No? Digo, incluso para los mejores ingenieros forestales sería difícil poder entender los 180 artículos de la ley en 2 horas, ¿no? Entonces, y obviamente a las comunidades indígenas les es más difícil, por eso que decidieron convocar a esta segunda fase del proceso de consulta. Hay todo un cronograma que está establecido. Hay un cronograma que acaba el 11 de marzo, y según las pautas que dio el Tribunal Constitucional, se hace esta primera fase de intentar llegar a un acuerdo. Ese es el objetivo finalmente de la consulta, claro, que es distinto al de participación. El proceso de consulta busca llegar a un acuerdo, ¿no? Debe estar direccionado a llegar a un acuerdo entre los indígenas y la entidad, en este caso el Congreso, que va a aprobar la medida. En todo caso, no sé si de acuerdo, pero tendría que llegarse, digamos, a ciertos lineamientos que permitan marcar, porque el acuerdo va a ser bien difícil. Por supuesto. Entonces, y el tribunal y el proceso de consulta es consciente de eso. Entonces, primero hay este primer intento de llegar a acuerdos. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal ha recomendado que la entidad tome conciencia de cuáles son los temas difíciles y vuelva a hacer una nueva propuesta, en la que si no se llega a un acuerdo con esta segunda propuesta, ya le corresponde a la autoridad proceder y tomar la decisión si es que aprueba o no la medida. Entonces, claro, el problema es que estamos tan apremiados por los tiempos, porque venimos intentando cambiar la legislación forestal desde el 2008, ¿no? Entonces, que por el apuro queremos acortar los plazos, y, por ejemplo, si hubiéramos iniciado un adecuado proceso de consulta en septiembre del año pasado, probablemente para marzo ya hubiéramos terminado con las 2 fases, con adecuada información, con adecuado diálogo. Pero como estamos tan apurados, quisimos hacerlo en un mes. De repente terminamos todo el proceso, pero llegamos a que los participantes de las comunidades nativas, los pueblos indígenas, las instituciones que no están muy de acuerdo con la ley, no tanto con el proceso, se pueda recuperar, porque finalmente, y eso te traslado la pregunta a ti, decías antes que es una cuestión de formalidad hacer el proceso de consulta porque se podría declarar inconstitucional, pero
hablando de la ley propiamente, del contenido de la ley, ¿qué tanto avanzaríamos? Y eso no es posible predecirlo. Entonces, no sé, se me ocurre pensar, por ejemplo, que lo que tengo en la cabeza es que ya se ha trabajado la ley, ya las comunidades nativas, los pueblos indígenas lo conocen, y como bien dices, en 2 horas no se les puede pedir una opinión, pero ya lo conocen y conocen el texto actual. Entonces, ¿no sería también, digamos, pertinente que además de las consultas que se van a hacer, ellos hagan la propuesta, ¿no? Como parte de esas consultas hagan una propuesta de normatividad con contenido, porque yo sé que están asesorados también por abogados, ingenieros forestales y otros profesionales, ¿no? Que permita contrastar lo que tiene el Ejecutivo, ¿no? O finalmente el documento final del Ejecutivo con la propuesta pública que ellos hagan y que sea de conocimiento de todos para poder incorporar gran parte de ese pensamiento, seguramente que no va a ser todo, pero sí gran parte de lo que están solicitando. Sí, mira, 2 ideas. Yo creo, la primera es que este tipo de propuestas ya algunas organizaciones, por ejemplo, tipo ICEP, ya la hicieron en el momento del proceso de participación, es decir, ellos ya alcanzaron un texto de lo que ellos consideran debería ser una ley forestal. Entonces, la posibilidad, no solamente es los indígenas conociendo lo que la propuesta del gobierno, sino también el gobierno ha tenido la posibilidad ya de conocer la propuesta de los indígenas y de incluirlas o no incluirlas en el texto, de tal manera que digamos, ha habido, ambos creo que han tenido la oportunidad de conocer. Y el otro tema es que, desafortunadamente, estamos hablando hoy día de un texto distinto. El 15 de diciembre, la Comisión Agraria aprobó un nuevo el dictamen de la ley forestal. Es decir, ese es un texto distinto al texto que propuso el Ejecutivo en junio. Entonces, claro, entonces eso demanda que tenemos que entrar otra vez a un proceso informativo, porque digamos, del texto que se entregó en junio, o los textos que hemos venido conociendo desde enero del año 2010, son distintos al texto que ahora es el que está siendo consultado. Ahora, sobre el contenido, yo creo que sí se pueden llegar a acuerdos, porque finalmente, si uno lee los últimos comunicados o pronunciamientos de las organizaciones indígenas que están quejándose o pronunciándose sobre el contenido, lo están limitando casi a 4 puntos, ¿no? Que muchos de ellos son atendibles, y entonces yo creo que por allí no debería haber tanto problema para llegar a acuerdos. Yo sí creo que, digamos, con un buen diálogo entre las organizaciones indígenas y en este caso ya no el gobierno, sino el Congreso, sí, se puede llegar a incluir. De hecho, algunas de las recomendaciones que surgieron en este proceso de finales de noviembre, inicios de diciembre, se han incorporado en este dictamen. No todos los acuerdos, que ahí se puede discutir por qué unos no, por qué otros sí, pero algunos se han incorporado. Yo creo que hay posibilidad. El asunto está, como tú dices, ya en el planteamiento de por qué discutir la ley forestal en este momento, cuando hay un gobierno de salida, cuando probablemente en abril o en mayo vamos a saber quién es el nuevo gobierno, y que ahí ya no es un asunto normativo, sino es un asunto más bien de análisis político, si la oportunidad es conveniente, y no solamente la preocupación de ellos, ¿no? Mucha gente está también tratando, más bien viéndolo desde el otro lado, de apurar sus inversiones antes del cambio de gobierno, ¿no? Bueno, siempre un cambio de gobierno trae cambios, ¿no? Así, trae cambios y un poco de incertidumbre, aún cuando creo que ahora nuestros políticos han aprendido a seguir el mismo camino, el mismo norte, pero siempre tienen sus ramales que van inquietando a los inversionistas y a todas las personas. Pero había otra consulta otra inquietud que quería compartirlo contigo, ¿no? Y es que las comunidades nativas, con la 1090 y la 27308, veían vulnerados sus derechos, ¿no? Porque hay una ley de comunidades nativas. Para intervenir en un territorio de una comunidad nativa o campesina a nivel nacional, el Estado no lo puede hacer. O sea, no se puede dar una concesión sobre el territorio de comunidades nativas, no se les puede, son inalienables, inembargables, imprescriptibles los territorios de comunidades nativas. Entonces, yo recuerdo que en un momento el Ministerio del Ambiente sacó toda una explicación por los medios de televisión en donde eso se explicaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el temor en sí, digamos, de las comunidades nativas de que les afecten su territorio cuando en realidad no se puede hacer eso sin su consentimiento?
Sí, pero lo que pasa es que sería bueno que recordemos que el decreto legislativo 1090 no vino solo, ¿no? El decreto legislativo 1090 vino con un conjunto de decretos, un paquete. El 1073, el 1015, que también fueron derogados, el 1064, en realidad un conjunto de decretos. Entonces, cuando tú analizabas cada uno de los decretos, podría ser que no encontrabas un riesgo o un riesgo muy grande, pero sí cuando los analizabas en conjunto, ibas descubriendo que habían riesgos. Por ejemplo, había un decreto que decía que las tierras forestales eran tierras agrarias, ¿no? Y luego había otro decreto que decía que las tierras agrarias eriazas, es decir, aquellas en las que no había agricultura, podrían ser otorgadas en propiedad, ¿no? Y luego había otro decreto que decía que los títulos de propiedad podían ser de oficio redimensionados por COFOP, ¿no? Entonces ahí muchos hacían la relación, bueno, el título de una comunidad va a poder ser redimensionado de oficio por COFOPRI, es decir, les va a poder recortar su territorio, ese territorio que queda libre puede ser luego considerado eriazo, y luego de ser considerado eriazo puede ser entregado en propiedad a un tercero. No, eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que, digamos, se aprovechó esta andanada de decreto legislativo que se dieron para tratar de cambiar el espíritu de la ley forestal, ¿no? Y de la actividad forestal y la posesión que tiene cada uno de los peruanos dentro del territorio forestal. Pero esos decretos legislativos ya fueron derogados. Claro, si ¿no? La mayoría claro, entonces el peligro dentro de la ley forestal no existe. O sea, ya no existe esa posibilidad de que puedan ser, digamos, invadidas las tierras forestales de las comunidades nativas, las comunidades campesinas. Per se, pero la ley forestal no, creo yo, no es en contra de las comunidades nativas. Con la 27308 obviamente no hay ese riesgo, ¿no? Y creo que en todo caso lo que hace el proyecto de ley o el dictamen actual, en todo caso, reduce cualquier otro riesgo. O sea, no es que nosotros no creemos que estén incrementando. Y de hecho, los reclamos que están planteando las organizaciones, estos 4 reclamos, no son sobre perjuicios que se estén creando, sino sobre oportunidades de mejorar la legislación que no se están aprovechando, ¿no? O sea, como diciendo, este tema que podría hacerse mejor así, ¿por qué no lo hacen así? ¿No? Entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacemos así? Si es una propuesta para mejora, ¿no? Entonces, por eso digo, no creo que haya, o sea, que podamos llegar a un punto muerto en el que no haya un acuerdo, ¿no? Hay algunos temas que sí van a haber puntos muertos, como por ejemplo el viceministerio forestal, ¿no? Muchos hemos pedido viceministerio forestal y en las discusiones que hubieron en mayo, que fue el único momento que hubo para consensos en el proceso de participación, y el gobierno dijo no viceministerio forestal, ¿no? Entonces nosotros como colegio y personalmente el que habla no está de acuerdo con el viceministerio forestal. ¿Por qué? Porque es un aparato muy administrativo, debería ser una OP, igual que aguas, igual que áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque es un nivel de gestión mucho más ágil de un viceministerio, porque finalmente el viceministerio tiene que estar regido por toda la parte de gestión administrativa que es engorrosísima dentro del sector. Esa es la razón, creo, por la que los otros, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, NAM, no son viceministerios. Y tú sabes que el agua, por el recurso que se maneja, por el ámbito que es a nivel nacional, debería ser un viceministerio, pero se hace tan lento el proceso dentro de ello que la verdad sí, pero la propuesta no es, digamos, no es solo viceministerio, no es darle viceministerio para que haya un peso político y el sector tenga un nivel político y mantenga su autoridad nacional que sea una OT, ¿no? Entonces, pero lo que digo es que, claro, podemos discutir, si quieres, el tema de la conveniencia de la institucionalidad, pero digo, lo que quería poner es un ejemplo en el que ahí tiene un punto muerto, ¿no? Porque el gobierno dijo, sobre ese tema no diálogo. No, yo lanzaba solamente un punto de vista sobre el tema, ¿no? Pero lo interesante es que los indígenas, que siempre han planteado el Viceministerio Forestal, ya no están reclamando ese tema. Es decir, o sea, incluso ellos tienen la voluntad de llegar a acuerdos, ¿no? Claro, hay cosas que no vamos a... definitivamente no nos compete, nos podemos proponer, pero no necesariamente tienen que aceptarlo, ¿no? Sí. Y el otro tema es que estamos cambiando la ley forestal cuando la 27308 no se ha aplicado ni el 10 ni el 15%. Entonces, en una exposición en el Congreso, un funcionario público, yo le hago la pregunta y le digo, ¿y por qué cambiamos la ley forestal? Si no hemos aplicado de repente el 20% y esto es bastante. Cuando con la 27308 tenemos bosques manejados, que el manejo sea eficiente o deficiente es otro tema. Tenemos la normatividad en todo caso para manejar los bosques, tenemos proyectos de captura de carbono, podemos manejar proyectos red, podemos hacer las cosas que nosotros pensamos hacer, quizás algunas pequeñas cosas no, pero que
que no son muy, digamos, complicadas de no hacerlo o no son imposibles de hacerlas con la 27308. Entonces la respuesta fue, en realidad no hay mucho cambio. No hay cambios de fondo, solamente de forma. Y nos estamos demorando tanto por cambios de forma y estamos, porque ahorita aparentemente todo está tranquilo. O sea, las concesiones forestales como que están caminando todas muy bien, o Senfor está todo muy bien, todo está muy tranquilo. Pero esa tranquilidad, la verdad que a mí me preocupa. Sí, bueno, yo no estaría tanto de acuerdo de que todo está tranquilo, ¿no? O sea, bueno, no se tienen noticias, en todo caso. O sea, no se tienen noticias de... Claro, hay lugares como en San Martín en los que son 34 o 35 concesiones otorgadas y hay menos de 10 funcionando, o en Ucayali más de 100 otorgadas y menos de 20 funcionando. Entonces, yo creo... Déjame aquí un poquito que te corte ahí. El tema es que sí, hay esos problemas, pero cuando la gente no levanta esos problemas, y aparentemente todo camina bien, es porque están solucionando problemas de otras formas. Y eso es preocupante. Por supuesto. O sea, ese silencio es preocupante. Claro, el tema, y algo, repito lo que dijo alguna vez Antonio Andaluz, que es un abogado forestal peruano, padre de la ley forestal boliviana y que la colombiana y ahora la de Panamá, entiendo, que él dice, claro, el problema que tenemos con las leyes forestales es que son aviones de 4 motores y solamente encendemos uno, ¿no? Así es. Entonces, se nos va a caer el avión, no porque la ley sea mala o porque el avión sea malo, sino porque no encendemos todos los motores, ¿no? Nunca vamos a llegar a nuestro destino. Y sí, pues ese es el problema que hemos tenido con la 27308, de su implementación. O sea, bosques locales no fueron adecuadamente implementados, en el reglamento incluyó esta idea de venta de vuelo, que tampoco la logramos implementar. Entonces, el tema de manejo en comunidades tampoco ha sido impulsado adecuadamente. Entonces, nos enfocamos en concesiones, y solo las maderables, se nos escaparon un poco las otras oportunidades. Eso ha hecho que más o menos el sistema actual, creo yo, no esté funcionando adecuadamente. Necesitamos una evaluación. Yo creo que la situación del sector forestal actual no era la que esperábamos en el 2001 cuando se lanzó. No, absolutamente. ¿No? Y creo que ahí tampoco va a ser la solución. No, o sea, no es decisión política. Un cambio de ley. En el fondo, decisión política para implementar las normas en el país, y no solamente en todo orden. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la tolerancia cero para los bus camiones. Pero la tolerancia cero son los terminales de Lima, pero uno sale de Lima y hay bus camión por todas partes. O sea, los bus camión no se han evaporado, están ahí. Entonces, cuando hay noticias, claro, entonces están alrededor. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, el gobierno no tiene elección política de que la actividad forestal salga adelante. ¿Por qué? Sí, ese es otro problema. Ahora, yo siento que, y lo digo, yo siento que, como ahora que estamos en el Año Internacional de los Bosques, hoy día en el que los bosques se vuelven el tema medular en el tema del cambio climático, hoy día en el que empezamos a tomar conciencia de una manera distinta de los bosques, hay una gran oportunidad, ¿no? Ojalá que salga pronto, pero en el sector forestal se ha venido hablando hace mucho tiempo de este proyecto del CAF, ¿no? De esta donación del CAF, que sería la primera vez que el Estado peruano se presta plata para desarrollar el sector forestal, es decir, hay una decisión de inversión, es decir, voy a prestarme plata para invertir, ¿no? Y además hay proyectos como el programa de inversión forestal que espera poner 50 millones de dólares para las inversiones en el sector forestal mirado hacia red, ¿no? Entonces hay toda una gama que si confluyen todos los fondos puede ser que en el próximo quinquenio tengamos los fondos que nunca tuvimos. La pregunta es si es que vamos a tener el marco legal y los políticos y los técnicos adecuados para implementar o para aprovechar ese. No es que sea pesimista, pero me tocó estar en este proyecto de la CAF. Uh-huh. O sea, ya como 4 años de eso, ¿no? O sea, es un proceso, claro. Pero lamentablemente justamente que no haya elección política es que esto no sale. Y es la esperanza que siempre tenemos, ¿no? Va a venir fondos, y es un proyecto SNIP, sí. ¿no? Que viene del Ministerio de Economía y también con Agricultura. Pero está ahí, porque no hay elección que salga y sale, porque el documento técnico ya está hecho, está elaborado, ha sido aprobado por Agricultura, está en el Ministerio de Economía, simplemente falta, y la CAF tiene los fondos. No, por eso te digo, espero que salga, porque está solamente, entiendo yo que está casi como para una firma, ¿no? O sea, no está para... Ya no hay mucho que sustentar. Para firmar cheque. Claro, no hay, para aceptar el cheque, ¿no? Sí. Pero yo creo que planteas, y eso puede ser ¿por qué es importante, digamos, la transparencia y la participación? Por ejemplo. Vamos a tocar ese tema, Víctor, en el siguiente bloque del programa. Amigos, regresamos en unos minutos para
seguir conversando con Hugo Chepiu, cosas muy interesantes sobre la ley forestal. Él es abogado, conoce muy a fondo los temas forestales, y vamos a tocar en el segundo bloque el tema del informe anual 2010, la transparencia en el sector forestal, que ojalá contribuya a que estemos informados, se nos informe y podamos nosotros contribuir también a que las decisiones en el país se tomen para salir a sacar adelante a nuestro sector. Regresamos en para seguir conversando con el doctor Hugo Chepiu. Él es presidente de la ONG Derecho, Ambientes y Recursos Naturales, sobre el tema forestal, que vamos a dejarlo por el momento ahí porque nunca terminaría eso en realidad. Podemos tener muchas coincidencias, vamos a tener puntos encontrados, finalmente hay que sacar lo mejor de lo que se pueda plantear. Ahora vamos a tocar el tema del informe anual 2010 de transparencia en el sector forestal. Es un proyecto que la ONG DAR viene desarrollando desde el 2009. Explícanos tú cómo es que, en qué consiste el proyecto y cómo es que se genera este proyecto. Sí, mira, el proyecto que se llama Mejorando la Gobernabilidad a través de la Transparencia Forestal tiene la siguiente teoría, ¿no? Nosotros creemos que mejorando la transparencia en el sector forestal vamos a permitir que haya más información, que la información llegue más rápido, de manera adecuada y más rápida a los actores. Eso va a implicar, primero, menos corrupción, que ya sería un buen logro. Eso va a significar mejor participación, ¿no? La mejor participación va a disminuir los conflictos, va a mejorar, por lo tanto, la gestión y la eficiencia de los recursos, y finalmente todos salimos ganando en el sector, ¿no? Por eso nosotros nos estamos enfocando en este momento cómo mejorar la transparencia en el sector puede ayudarnos a desencadenar. Por ejemplo, tú planteaste el tema de cómo es posible que el préstamo de la CAF, este proyecto SNIP, que está casi acabado, en 4 años no haya pasado nada con él. O sea, la participación... Si supiésemos en dónde se va quedando, nos permitiría pedirle rendición de cuentas al por qué ese proyecto no ha salido, ¿no? Entonces, y en todo caso, por ejemplo, evitaría generar conflictos, porque de repente, no sé, yo creo que no hay ninguna buena causa, pero si en caso que hubiera una buena causa, podría explicarse y buscar soluciones. Así es. Pero entonces, acortar los plazos que se extienden más allá de lo previsto. O el tema de la ley forestal, con adecuada información y transparencia, probablemente podríamos evitar que estos procesos sean tan largos y no sean más cortos. Es decir, no nos llegan actores que recién empiezan a tomar conocimiento del tema en ese momento, sino que han venido siendo informados y han venido siendo entendidos en el tema de manera permanente. Deben hacer el seguimiento ¿no? de manera transparente y libre. Este proyecto tiene una serie de parámetros que permiten medir el acceso a la información, cómo brindan información las instituciones relacionadas a la actividad forestal, fundamentalmente de 4 o 5 instituciones, como el Ministerio de Agricultura, el MINAN, la OEFA, OSINFOR, áreas naturales protegidas y 4 gobiernos regionales. Pero hay otras instituciones también que están ligadas al sector forestal, por ejemplo, Produce, Economía y Finanzas, que en este caso de la CAF que estamos tocando, es importantísimo, Economía y Finanzas, después el Ministerio Público, por ejemplo, el Poder Judicial. No he visto en el informe, digamos, que ellos estén participando dentro de este proceso de acceso a la información, de entrega de información, como las otras entidades. Sí, mira, claro, el informe es una de las actividades que tiene el proyecto. Lo que busca el informe es un poco mostrar la situación de la transparencia en el sector forestal, es decir, como la fotografía de cada año, ¿no? Entonces, ya hubo un primer informe en 2009 y lo que vamos a presentar es ahora el informe del 2010, que ahora sí nos permite comparar cómo estuvo el año pasado con este año. El informe tiene 2 grupos de instituciones que analizamos: aquellas que de alguna manera tienen incidencia indirecta en el sector y aquellos que tienen incidencia directa, es decir, aquellas que son autoridades forestales, ¿no? Respecto al primer grupo, solamente en realidad en el informe analizamos su cumplimiento de los portales de transparencia, ¿no? que es una obligación que tienen que cumplir según la ley de transparencia y acceso a la información. Pero para las autoridades forestales, ahí sí analizamos tanto el tema de portales de transparencia como su capacidad para responder la solicitud de acceso a la información
y además analizamos la disponibilidad de la información en general. Ahí nosotros hemos hecho un listado de una docena de temas más o menos, que cada tema tiene distintos tipos de información, en la que vemos si esa información estaría disponible en caso que, por ejemplo, cualquier actor, por ejemplo el Colegio de Ingenieros o la universidad, una ONG o una organización indígena, quisiera conocer el detalle de esa información, si está disponible o no. Entonces, un poco lo que nos ha votado el reporte del 2010 es que en el tema de portales de transparencia hemos disminuido un poco los estándares del año pasado. Desafortunadamente no cumplimos ni siquiera la mitad en el sector forestal, ni siquiera la mitad de lo que la ley de transparencia exige. Ese es nuestro promedio. Ahora, hay instituciones como el gobierno regional de San Martín, que sí cumple casi todo, y otros que más bien no cumplen casi nada, ¿no? Pero en fin, el promedio estamos si no me equivoco, en 46% para este año, ¿no? Que es una disminución del 48% que tuvimos el año pasado. Pero vi algo importante en las cifras que estaba revisando, y es que, por ejemplo, los Infor el año pasado tenía un nivel de información de 2%. Ahora me parece que está como en el 48%, una cosa así. O sea, eso es importante, significativo. Pero también tenemos las experiencias del Ministerio de Agricultura, que creo que de 78 baja como a 64%. Entonces, creo que es necesario que alguien esté así, digamos, sistemáticamente detrás de ellos para que, oye, sí, tengo que cumplir con esto, ¿no? Y es un proyecto importantísimo en esa y otras medidas que ustedes están realizando. Sí, efectivamente, eso ha motivado que, digamos, esto que tú mencionas ha motivado que empecemos nosotros a pensar en dar un reconocimiento a quienes tienen un mejor desempeño, ¿no? Es decir, no solamente las instituciones nacionales que tienen un mejor desempeño, sino como en el caso de Sinfor, que ha mostrado un progreso en comparación con el año 2009 al año 2010. Pero también hay buenas noticias, es decir, por ejemplo, en el tema de respuestas a solicitudes de acceso a la información hemos mejorado para este año, sí. Y también en el tema de disponibilidad de información. Ahora, en el tema de disponibilidad de información, a nosotros nos ha preocupado que hay un conjunto de información que para nosotros nos parece muy importante, que es justo sobre la que menos hay. Por ejemplo, la información sobre indicadores macroeconómicos del sector. Es decir, no sabemos cuál es el aporte del sector, información sobre exportaciones, sobre volúmenes de comercializados, toda esa información que tiene que ver con indicadores macroeconómicos es la que menos hay. Y eso explicaría por qué el sector tiene tan poco peso, porque desconocemos de nuestra propia información. Mira, tú recordarás que antes teníamos una dirección de manejo forestal y una dirección de transformación. Ya, claro. Hace algunos años. Entonces la Dirección de Transformación y Comercio Forestal era la que se encargaba en alguna medida de procesar esa información y brindarnos algunos datos, tener alguna inferencia de lo que estaba pasando en la parte, digamos, de comercialización, de inversiones, ¿no? Incluso se hacían inventarios de los aserraderos, de las plantas de transformación primaria, secundaria, calidad. Entonces nos permitía más o menos ubicarnos y situarnos. Ahora, desde una visión diferente, pues no hay una dirección de transformación, hay una dirección de manejo, una dirección de planificación y un sistema de información. Entonces eso como que se ha dejado de hacer esas evaluaciones, quizás por la carga laboral que se tenga, qué sé yo, y esa es una de las actividades que tendría que retomarse. Entonces ahí definitivamente que hemos caído con todo eso, y estos proyectos, pues haciendo ver la necesidad de contar con esa información, también pueda, digamos, sugerir, no que se retome el proceso de información, sino una institucionalidad más acorde a las necesidades que tenemos. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que se vio en el informe 2009 era que habíamos perdido el marco legal que antes el INRENA tenía colgado en su página web. Simplemente cuando pasamos a Dirección General Forestal perdimos el marco legal, o sea, ya no era tan fácil de acceso. Y afortunadamente ya se ha recuperado ese tema, y ahora, como te digo, queremos hacer hincapié sobre estos otros tres temas, ¿no? Que es información macroeconómica, sí. Inventario, que tú acabas de mencionar, ese es por extraño que parezca, es el otro tema sobre falta de información. No hay información sobre inventarios, y el tercero es sobre derechos otorgados. Es el otro tema sobre el que no tenemos información de manera adecuada, ¿no? Hay tres aspectos que ustedes han estado evaluando, ¿no? Como proyecto, como institución. Son los portales, son las páginas web en donde debe haber cierto nivel de información.
pero eso no es completo. Entonces eso se le ha dado un aporte, un incremento en lo que sería el nivel de información con acceso a la información. Ustedes han hecho unas encuestas para acceso a información y luego el acceso a la información para participación, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando leía el informe, veía que si hubiera una propuesta clara, muy clara, del contenido o la diagramación de la web, que en realidad toda la información que se procese en cualquiera de estas instancias o instituciones debería estar en la web, de tal forma que los dos siguientes aspectos que ustedes han evaluado desaparezcan con el tiempo. Eso significaría que tenemos un proceso totalmente transparente, abierto. Preguntar por un expediente, entrar a la web y saber de dónde está, quién lo procesó, dónde lo procesó. Creo que ese sería el mejor ejemplo de transparencia si logramos eso. Por cierto, que no será al 100% porque hay documentos que nunca se van a ver, pero si llegamos a un 80-85% de tener en el sistema y sea acceso público, sería interesante. ¿Apuntan a eso ustedes? Sí, de hecho una de las recomendaciones finales del informe es la de proponer la creación de un portal de información del sector forestal, que luego pueda vincularse a este proyecto que hay del Sistema Nacional de Información y Control Forestal, que se espera tener listo dentro de 3 o 4 años más. Pero mientras tanto, la propuesta es justamente consolidar toda la información del sector en una sola ventana, ¿no? Y como dices, claro, para seguir procedimientos, para seguir el proceso de información. Por ejemplo, algo que estamos sugiriendo es por qué no cuelgan los shapes de las distintas coberturas, ¿no? Que una de las preocupaciones es que, bueno, pero es que cambia. Simplemente el Ministerio del Ambiente ya lo está haciendo, señalando que, claro, cuando uno descarga el shape, lo hace con cargo por su propio riesgo, porque ese shape puede cambiar en el tiempo. Pero esa tiene una información pública, creada con recursos públicos, que debería estar a disponibilidad. Yo te cuento de algunas todos. cosas al respecto. Hace muchos años hubo un proyecto FAO-Japón y se creó el BANDIF, el Banco de Datos de Inventarios Forestales. Este banco caminó un poco más allá y nos propusimos tener toda la información forestal. En esa época no había pues internet eficiente, entonces recibíamos la información de provincias a través de disquetes. Y venían los disquetes, lo cargamos al programa y teníamos actualizado, se actualizamos a la semana. Se perdió. Estoy hablando del año 88. 1988. Fue demasiado progresista en ese momento. No, teníamos esa proyección y el programa lo hizo un colega forestal. Entonces incluso se metió la legislación forestal y todas esas cosas, pero se perdió. Se rescató, tenemos un banco de datos de inventarios forestales, ya no en digital, en físico, porque imprimimos todo eso. Entonces esas decisiones no se vienen tomando. No se cuelgan los shapes, deberían colgarse todas las imágenes satélite y todas esas cosas. Pero el pensamiento a veces era, no, pues eso nos ha costado. Pero esa es la plata del Estado, es la plata de todos, debería estar ahí. Y si yo bajo una información, tiene fecha, tiene hora, ¿no? Y tiene las referencias de cómo se hizo, dónde se hizo. Entonces, eso es válido para el momento en que lo bajé. Si luego cambió y tengo una información actualizada, la vuelvo a bajar. Ese era un sueño. Ojalá suceda. Entonces, este proyecto pues tiene que ustedes hacer más consultas, ahí ajustarlos un poco más para que... Sí, y también pasa creo que se comprenda la utilidad de la información, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros, otra actividad que tenemos en el proyecto son las oportunidades especiales de aprendizaje, es decir, el tema de transparencia todavía es un asunto nuevo, entonces sí, en realidad tenemos que ir aprendiendo haciendo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ha sido la de apoyar al gobierno regional de San Martín en la sistematización de esa información, para que pueda no solamente ser usada por los funcionarios, sino también ser puesta a disposición de la sociedad civil de San Martín. Así es. Claro, en el momento que uno comprende que esto no es solamente un asunto de cumplir la ley de transparencia o cumplir un proyecto, sino que se vuelve una herramienta poderosa para que el gobierno regional gestione mejor. El primer público de la información es la autoridad, es el primero que requiere información para tomar decisiones. Una vez que fue clara esta visión,
el gobierno regional de San Martín se volvió un gran aliado para implementar esta mejora en su sistema, ¿no? Claro, Y dar los resultados, ¿no? así es, ¿no? Sí, entonces, digo, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para entender que la transparencia no es un requisito, no es una obligación, es una herramienta que nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Pero ahí hay un gran problema, Huguito, que ustedes van a tener que lidiar y todos nosotros. En tanto más transparencia haya, hay menos corrupción. Así es. Tanto más transparencia haya, hay menos ilegalidad. En consecuencia, entre más oscurantismo, más informalidad. Y esa es una de las cosas que van a tener, con las que van a tener que lidiar, ¿no? Porque imagínate, si yo sé que presenté un plan de manejo para que me lo aprueben y sé quién lo tiene y cuánto tiempo lo tiene, o sea, ¿no? Entonces, ese es el fondo del asunto. Y yo no quiero pensar necesariamente que tengan que ser así, pero digamos, el bajo porcentaje de aprobación que han tenido las otras instituciones, sobre todo gobiernos regionales, es porque de repente pues no quieren practicar estos Sí, bueno, yo digamos, lo concreto es que, digamos, no han progresado adecuadamente en el tema de transparencia, y efectivamente falta de transparencia genera un espacio para el secretismo, y el secretismo es lo que uno necesita para corrupción, ¿no? Sabemos que eso es algo contra lo que se tiene que enfrentar, pero creemos que al final el balance de la sociedad del sector forestal peruano va a evaluar y va a decir, bueno, entre los bienes, los intereses comunes y los intereses particulares, en conjunto vamos a lograr que los intereses comunes se impongan, ¿no? Y, o sea, nos conviene a todos que haya más transparencia, entendemos que a algunos les afectará que haya menos transparencia, pero bueno, en ese balance hay los intereses y los bienes jurídicos o los bienes que vamos a proteger, que es el de conservar los bosques, el de distribuir mejor la riqueza, el de desarrollar el nuestra beneficio autonomía, país tiene que prevalecer sin que tenga que sacrificarse a alguien en el camino, ¿no? O sea, dejará de tener algo más, algo menos, pero la oportunidad va a crecer para todos. Y es importante que esto, yo sé que ustedes lo están defendiendo, hay una premiación que se va a hacer a 3 instituciones, un reconocimiento a 3 instituciones que han llegado han obtenido los más altos índices de cumplimiento, de responsabilidad con el tema que se tiene en conversación, pero creo que es importante difundirlo a todo nivel, porque esta es una especie de estigmatización. Ellos están cumpliendo, merecen el reconocimiento, y ellos no están cumpliendo, simplemente no se les sanciona, pero el hecho es decir que una institución del Estado no está cumpliendo, ya lo deja mal parado, por lo menos al ministro, su representante oficial. Así es, claro, digamos, como te digo, el informe busca tener una foto, no busca ni atacar ni beneficiar a nadie, pero claro, al mostrar la foto, los que están bien y los que están mal son evidenciados y genera una situación complicada. En algunos casos habrán explicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sinfor, ellos nos decían, bueno, pero comprendan que nosotros en el proceso de reestructuración recién llevamos 6 meses y claro, es complicado, ustedes vienen a hacer la evaluación cuando llevamos 3 meses, entonces nos encuentran con esa parte en falencia. Claro, y esa es una explicación para entender. Pero luego eso ha motivado que para el próximo año les presten más atención y tengan un mejor desempeño, que ahora es reconocido, ¿no? Justamente Sinfor es uno de los reconocidos porque han mostrado mayor progreso en relación con el 2010, y también estamos reconociendo a nivel nacional al Ministerio de Agricultura y a nivel regional al Gobierno Regional de San Martín, porque son quienes han tenido sus portales de transparencia más completos, han respondido de manera en tiempo la información cuando se lo hemos solicitado, y entonces eso creemos que nos hace meritorio reconocer que si bien no en el tema de transparencia, por ejemplo, de portales, no es una opción, a ellos no les toca decidir si cumplen o no cumplen, es una obligación, ¿no? En el tema de responder la solicitud de acceso a la información también no es que si quieren lo hacen o si quieren no lo hacen, incluso hay hasta sanciones penales para los funcionarios cuando no lo hacen, ¿no? Entonces, creemos que sí vale la pena hacer un estímulo, un reconocimiento por el esfuerzo que vienen haciendo, ¿no? Y esa es la idea, es motivarlos para que ellos o las próximas o las otras instituciones que no han tenido reconocimiento todavía se estimulen a mejorar y mejorar cada vez más hasta que lleguen primero a cumplir con sus obligaciones, y con eso se les preocuparán de Contraloría y de las sanciones a nivel internacional, pero en realidad creemos que vayan más allá y eso genere una mejor gestión pública de los forestales, ¿no? Hacia eso apuntamos, eso es lo que queremos,
y creemos que en el esfuerzo vamos a poder pasar del mero cumplimiento legal al aprovechamiento de la herramienta para la gestión, ¿no? Tener cantidad y calidad de información disponible a los usuarios nacionales en general. Imagínate, la otra vez estuvimos en una reunión en la que, justo en el tema de la mesa 2, se nos encargó a un grupo de expertos que analizáramos el tema de la cesión en uso y de las comunidades, y la primera pregunta que hicimos fue, bueno, ¿cuántas comunidades tienen permisos forestales? No nos sabían dar esa respuesta. Uno nos dio una respuesta, otro nos dio otra cantidad, y dijimos, caramba, ¿cómo es posible que no podamos, alguien no nos pueda responder cuántos permisos hemos otorgado? Es como la pregunta que hacíamos en la época de las concesiones forestales, ¿cuántas comunidades aún faltan titular? Por ahí hay una carta que dice 15, creo que se han pasado las 15, el tema es ese, ¿no? Siempre hay algo que no hemos zanjado definitivamente, ni hemos concluido de darle la solución a un problema, y cuando no lo solucionamos totalmente, siempre tenemos cosas pendientes y regresamos sobre lo mismo. Claro, y eso es porque tenemos mala información. Con buena información tomamos mejores decisiones, y no solo los actores del gobierno, sino los actores de la sociedad civil, también tomamos mejores decisiones, podemos hacer mejores propuestas. En realidad, no todos, pero buena parte de los conflictos son problemas de información y de comunicación, ¿no? La desinformación crea incertidumbre y, lamentablemente, hechos que no deberían suceder, ¿no? Confiamos que el informe y las actividades del proyecto hacen una pequeña contribución. Ahora, también reconocemos que no solo DAR está impulsando el tema, desde a partir del año pasado, de 2010, hemos visto muchas instituciones que también empiezan a trabajar el tema de la transparencia, y eso nos alegra muchísimo, ¿no? Vemos que no es solamente una institución, sino que ya somos un conjunto que empieza a trabajarlo y a levantar el tema. Como diría nuestro amigo Sandro Chávez, el colectivo forestal. Se va generando un colectivo de instituciones, ¿no? Así es, perfecto. Hugo, gracias por estar en el programa, gracias por tu tiempo y haber podido compartir toda una serie de temas, alternativas y problemas, pero para compartirlos con las personas que nos están viendo y podamos tomar decisiones también o tener puntos de vista un poco más informados que lo que estábamos anteriormente. No, más bien aquí, gracias Roger por una oportunidad más, siempre es un placer estar en los viernes forestales. Gracias, Hugo. Amigos, eso fue todo por hoy. Estaremos el próximo viernes. Vamos a tener el próximo viernes imágenes y de repente la reunión completa pasándoles para ustedes sobre lo que es el informe, la presentación del informe anual 2010 sobre transparencia en el sector forestal. Ustedes van a poder apreciar ahí los temas importantes que se han tratado durante este año, cómo es que se ha llevado este proceso y la participación de algunos panelistas que van a estar opinando sobre el tema. Eso fue todo por hoy. Gracias amigos, hasta el próximo viernes.